Gracias. No se preocupe. Listo. Entonces reiniciamos la actividad, ¿no? Como les decía y como ya veníamos viendo el día de ayer, y esto es un tema complementario, las principales conductas que van a garantizar una conducción eficaz. En este sentido, nosotros siempre hemos hecho hincapié y hemos relevado y hemos dado importancia al tema de la distancia segura de seguimiento, ¿no? ¿Por qué razón? Porque en un inicio nos permite aquella que usted tenga la posibilidad de realizar alguna maniobra, de evitar el peligro que pudiese presentarse en el entorno por el cual usted está circulando. Ahora bien, ¿qué es y para qué sirve? Porque siempre nos hemos referenciado, pero no hemos dicho qué es y para qué sirve, ¿no? Es un recurso para el conductor en el cual, si usted lo pone en práctica, va a requerir de agudizar la vista y contar precisamente con una distancia que le permita, dadas las condiciones, de evitar, como les digo, la ocurrencia de los accidentes de tránsito. No, va a permitir que usted aumente su campo visual al momento de conducir, ¿sí? ¿Por qué razón? Usted va a tener mayor espacio para la maniobra. Va a tener mayor tiempo en el sentido de que va precisamente a evadir algún peligro que no estamos exentos de aquello. Recordemos que no siempre vamos a conducir en la ciudad, vamos a viajar. Las vías en general, por comúnmente, sufren daños. Ustedes han visto que en la época invernal esto se ha agravado. En algunas vías hemos sido testigos de que precisamente ha habido daños demasiado severos y por supuesto usted tiene que estar siempre alerta. No, por supuesto va a tener maniobra más segura. Recordemos que el conductor seguro precisamente hace las maniobras que van a precautelar su seguridad, su integridad y por supuesto de los demás. Va a evitar también choques en cadena, por eso hemos incluido esta gráfica. Imagínense aquí el caso de un siniestro que se presentase más adelante, ¿no? Y si no llevamos la distancia de seguimiento adecuado, tenemos un choque múltiple, ¿no? Y por supuesto, relacionado con la distancia de seguimiento, nosotros tenemos también la regla de los 3 segundos que les he dicho, pero ustedes probablemente no la habrán entendido anteriormente, ¿no? ¿Usted qué va a hacer? Y este es un gráfico que lo tenemos. Usted va a observar un objeto fijo en la carretera. Esto sirve para las carreteras especialmente, ¿no? Vías de circulación de alta velocidad. Digamos que usted tiene una publicidad estática. Mire el momento que el vehículo que va delante suyo atraviesa o pasa a la línea de este elemento, ¿no? Cuente 1, 2, 3, o para precisión, 1001, 1002, 1003. Y usted pase al contar el 1003 a la altura de ese objeto, y esa es la seguridad que le va a brindar la regla de los 3 segundos. ¿Por qué no es 1001? Porque es demasiado peligrosa, es muy peligrosa. Vamos muy cerca. ¿Por qué no es el 1002? Porque también significa peligro. Es el 1003 o puede ser más también, ¿no? Cuando representa ya el tiempo del segundo adicional que a usted le va a permitir precisamente reaccionar ante cualquier imprevisto en la carretera, ¿no? Más que nada cuando el ejemplo que hemos recreado aquí están circulando a 120 kilómetros por hora, entonces la regla de los 3 segundos precisamente va a darle la seguridad. Tengan en cuenta siempre esto, ¿no? A cualquier velocidad que usted vaya, ¿no? No solamente la que nosotros hemos representado en este gráfico. Cualquier velocidad que usted tome, es importantísimo la regla de los 3 segundos, ¿no? Una de las recomendaciones que nos hemos permitido dar. También tenemos otras recomendaciones que son muy importantísimas en este sentido para que garanticen la seguridad. Técnicas de conducción en las situaciones adversas. Recordemos que hay situaciones adversas dadas por temas ambientales, temas climatológicos, temas de la vía, temas del conductor, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si usted no tuvo el tiempo adecuado de descanso, ¿cuál era? 8 o 9 horas, ¿no? Va a presentarse en su organismo pequeños síntomas de fatiga, de sueño,
y también temas que vienen acumulándose con relación laboral, relación personal, relación sentimental, que van sumándose a aquello, probablemente presiones en el trabajo, presiones en el sistema educativo, probablemente con nuestro propio curso de capacitación también, que se acerca a la finalización del módulo, están preocupados por las tareas, por las pruebas, precisamente suman el tema del estrés. Van a presentarse también dificultades sensoriales. Sus reflejos no van a estar tan frescos, no van a estar tan atentos, tan prestos a poder solucionar. Probablemente usted no distinga, en el sentido de la visión, algún elemento, algún objeto con la profundidad, a la distancia, probablemente no diferencie. Eh, Otro objeto también de índole sensorial, podríamos decirle tal vez los reflejos que tenemos precisamente en la reacción, ¿no? Estos no están bien precisamente porque usted no tuvo el tiempo de descanso adecuado. Recordemos que el sueño regenera inclusive las capacidades o las fortalezas hormonales y por supuesto glandulares de la persona, ¿no? Recordemos también que era totalmente prohibido y quedaba totalmente inadecuado en la conducción las distracciones. Cambiar la estación de radio, fumar, conversar con alguien en el vehículo, manipulación del teléfono celular, una distracción adicional fuera de lo que es precisamente la conducción. Alteraciones emocionales, como les decía, una situación conlleva otra. Probablemente usted está ensimismado en algún tema, algo le está preocupando, alguna observación, algún reclamo, alguna queja, que precisamente lleva la atención suya hacia ello y no precisamente en la conducción. Y las situaciones climatológicas adversas, ¿no? Nosotros podemos aquí ver en la gráfica que hay una presencia leve de neblina, ¿no? Habrá en otros casos caída de lluvia, de ceniza, pequeños deslizamientos de las carreteras, ¿no? Y precisamente hay que saber manejar con esas condiciones adversas. Hay que saber reducir y moderar la velocidad, hay que estar siempre atentos, utilizar sus sistemas de iluminación que están provistos su vehículo y solicitar también en el caso de un desencadenamiento lamentable que los acompañantes también estén precavidos y atentos a esta situación y que utilicen correctamente también los sistemas de seguridad. ¿Qué produce la fatiga y el sueño en el conductor? Sí, tenemos características de la vía y características del conductor. Siempre cuando tenemos características de la vía tenemos que procurar no distraernos al volante y también características de la vía con el tema de las condiciones climatológicas, disminuir, por supuesto, la concentración y la atención. Genera precisamente estos temas adicionales, estos temas de extras, un menoscabo, digámoslo así, en nuestra capacidad sensorial que de por sí les hemos manifestado que es reducida, ¿no? Por la cantidad de estímulos que tiene que atender precisamente, ¿no? No se diga más con una condición adicional que guarde relación con las condiciones del tráfico y el clima presente en ese momento. Y usted como conductor, previamente a iniciar una jornada larga de conducción, ¿no? Y por supuesto un emprendimiento de un viaje largo, también tiene que hacer o procurar un descanso nocturno adecuado, ¿no? ¿Qué originan, qué causas originan el estrés, ¿no? A nivel personal, familiar, laboral, tenemos esto, ¿no? Son precisamente aquellas que guardan relación con el agotamiento físico, mental, la resistencia precisamente a no permitir que en efecto estos se presenten, ¿no? Nuestro organismo tiende a dar señales de resistencia y creemos que podemos sobrellevar alguna situación adversa en la conducción y por supuesto ya hay síntomas de alarma. ¿Cuáles son estos síntomas de alarma?
para la aparición del estrés. Las desatenciones, los descuidos, los olvidos, etcétera, ¿no? Y precisamente como solución a aquello, usted tiene que concentrarse exclusivamente en la conducción, hacerlo despacio, a una velocidad moderada, adecuarla a la circunstancia, alejar los problemas de la vida diaria. Todos tenemos problemas, todos estamos batallando contra algo. La diferencia es que no lo compartimos precisamente, lo callamos y tratamos de superarlo internamente, pero el momento de la conducción podría ser presa fácil usted cuando esté con problemas pendientes mientras esté en la conducción, ¿no? Tiene que salir con tiempo suficiente. Recordemos lo que les habíamos manifestado como recomendaciones. El plan de viaje es muy importante. Tenga en consideración que va a haber imprevistos, que probablemente va a haber un accidente, que probablemente las condiciones del clima son diferentes, son adversos, lo que le va a usted a bajar la velocidad, etcétera, ¿no? Y por supuesto, regule la temperatura del vehículo. El conductor siempre tiene que contar con la respectiva aireación, ventilación que se llama, ¿no? Está en el cubículo, la temperatura ambiente es alta, usted va con los vidrios cerrados, las ventanas cerradas, eso va a causar primero sofocamiento, un agotamiento, un estrés, una fatiga, va a desencadenar en otros efectos secundarios, ¿no? Precisamente para aquello, baje las ventanas y va a recibir la respectiva aireación. Obviamente estamos hablando de la región sierra, ¿no? En la región costa creo que es imposible circular más bien así. Muchos de los conductores, por no decirlos todos, acuden siempre al uso del aire acondicionado. Hay que tenerlo también bastante cuidado, regular la temperatura del aire acondicionado y utilizarlo efectivamente, lo estrictamente necesario, porque también hay un tema colateral con este, ¿no? También incrementa el consumo de combustible. Recordemos que el sentido de la visión es muy importante para la conducción, como os había dicho. Nos permite la apreciación de los objetos en 3 dimensiones, nos permite la apreciación de la anticipación a las maniobras de los demás conductores, nos permite ver lo que tenemos alrededor, al frente, la parte de atrás, y tiene que estar en un perfecto estado, por decirlo menos, ¿no? Por lo tanto, es muy importante que si usted sintiese algunos efectos, algunos síntomas, importante que usted haga una revisión de la vista, por lo menos una vez al año. Algunas personas utilizan lentes también, su carga laboral también lo exige, y sobre todo si usted ha sido detectado tal vez de alguna patología que, dado los criterios médicos, ellos también son extremos en este caso, algunos hasta prohíben la conducción con cierto tipo de patologías, cuando deberían hacer un tratamiento adecuado para aquello, ¿no? No puede pararse la actividad de una persona, sobre todo si es actividad comercial, laboral, por tema y efecto de estas circunstancias, ¿no? Acuda a un buen especialista en este tema. ¿Por qué nos afecta la mala salud visual? Porque usted va a tardar más tiempo en interpretar las señales de tránsito. Va a tardar más tiempo en diferenciar la profundidad de un objeto. Va a tardar más tiempo en apreciar qué tan peligroso puede ser ese obstáculo que está presente en la vía, ¿no? Entonces, muy, muy importante que usted guarde el tema de su salud visual. Es muy importantísimo. Ahora, hablando también del tema de salud, existe un tema que viene relacionado precisamente con este. Es lo que decimos y conocemos como el síndrome de burnout, que es el del trabajador quemado. Y esto nos afecta bastante a los conductores, ¿no? Desde su óptica, desde de la parte teórica, desde su conceptualización, el síndrome de burnout se trata de lo siguiente, ¿no? Se trata en concepto de lo siguiente. Vamos a referirnos, ¿no? Es un desgaste profesional, en primer lugar. Es una respuesta prolongada de estrés, ya nos referimos antes al estrés,
precisamente ante factores intrínsecos que tienen que ver con sus actividades laborales. No, hay síntomas que se derivan precisamente de este síndrome y son negativos para la conducción por la probabilidad de ¿qué? De un incremento inadecuado en ocurrencia de los accidentes de tránsito precisamente, ¿no? Eso es lo que genera en un inicio el síndrome del burnout. ¿Qué más provoca o qué más se trata del síndrome de burnout? Se cree que precisamente la combinación de factores psicológicos y también las cargas laborales van a propiciar la aparición de este trastorno, que generalmente se presenta en las personas que tienen un alto sentido de responsabilidad, de perfeccionismo, son ambiciosos en sus metas y tienen pretensiones muy altas por lograr cumplir con grandes cargas de trabajo de manera responsable, por supuesto, e independiente, ¿no? Solamente podremos nosotros prevenirlo si tomamos algunas medidas correspondientes cuando comenzamos a sentir los primeros síntomas y, por supuesto, claro está, aquellos signos de estrés laboral, ¿no? Como les decía, ¿no? El burnout y la fatiga laboral en los conductores profesionales. ¿Se presenta por qué razón? Porque en plano y en inicio, nuestro trabajo es sedentario y solitario. Sí, eso está comprobado. Precisamente, puede derivar en problemas psicológicos y sociales. Puede provocar también trastornos psicomáticos y patologías físicas. ¿Por qué? Porque el lugar y puesto de trabajo es el vehículo, ¿no? Es muy limitado, es a veces incómodo, es reducido. Y puede originar precisamente un malestar, puede haber un disconfort por el reducido espacio y los cambios térmicos frecuentes, ¿no? Requiere nuestro trabajo precisamente de una concentración permanente y una atención a causa de conducir y circular con el vehículo por largas horas, ¿no? Como les decía, ¿no? Puede haber un señor taxista, el cual no va a llegar con el dinero que requiere en el día por una media jornada. Tiene que trabajar por lo menos una jornada de 8 horas o superior a las 8 horas y va a estar acostumbrado a aquello, ¿no? Probablemente tenga turnos variables dependiendo de la conveniencia de su trabajo. Va a haber también tiempos de espera y permanencia en determinado lugar. Hay momentos de carga y por supuesto de descarga en su centro de trabajo. Probablemente va a tener distintas responsabilidades que realizar, va a estar en determinado lugar por muchos lazos de tiempo y por supuesto hay que emplearse tiempos para descansar en lugares que no cumplen los requisitos mínimos de seguridad. Si hemos visto, ¿no? Por lo general, lo habitual en las paradas de las cooperativas de transporte, de taxis, muchos de los señores que realizan esta labor tienen y se ven obligados a descansar en el habitáculo de su vehículo, ¿no? Lamentablemente, es una situación incómoda. Tenemos otros los factores que guardan relación con la fatiga laboral. Precisamente su nombre lo dice, la fatiga. Es uno de los mayores causantes de riesgo en el lugar de trabajo. ¿Por qué razón? Hay precisamente datos que nos han dicho que conducimos con síntomas de fatiga y que es una de las causas más importantes para los accidentes de tránsito. ¿Sí? Precisamente la fatiga genera un esfuerzo mayor para poder realizar las actividades en la conducción. Caso contrario, estaría usted siendo subóptimo en el trabajo, ¿no? Del índole psicofisiológico por sobre, o por debajo, perdón, por debajo del nivel que requiere el rendimiento en la conducción. Y finalmente, el estrés laboral. El estrés laboral precisamente guarda relación con las demandas laborales, ¿sí? Las consecuencias laborales y los recursos con los que dispone precisamente el conductor, ¿sí? Hay precisamente que guardar aquí
alguna diferenciación. ¿Por qué razón? Porque nosotros precisamente es necesario para la conducción un esfuerzo constante, ¿no? Y que generan como consecuencia problemas fisiológicos, problemas psicológicos. Probablemente usted no tiene un horario establecido de trabajo, a veces trabaja demasiado, a veces por otras circunstancias tiene que trabajar muy poco tiempo. Resulta que no son los resultados que usted está buscando precisamente, y esto conlleva a una pequeña eh, un pequeño despegue de este tema que se relaciona precisamente con la fatiga laboral en los conductores profesionales. Otra de las razones que nosotros nos hace precisamente tomar como importante este tema es que hay una eficacia en la estrategia para afrontar el estrés, ¿no? ¿Y cuáles son ellos? Por ejemplo, digamos que existen varios tipos de personas, ¿no? Los perfiles lo definen como fundamentalmente tres, ¿no? Por ejemplo, personas ineficaces. Las personas ineficaces se acostumbran a centrarse en ellos mismos y en cómo pueden afectarles esta situación. No buscan soluciones ni posibles conductas para afrontar el problema. Al no resolver la demanda de la situación, aparecen respuestas corporales como sudoración, taquicardia, temblor, etcétera, ¿no? También hay pensamientos y sentimientos de autocrítica porque el problema se mantiene como amenazador. Hay otro tipo de personas, aquellas personas autoeficaces. En este caso, la persona sabe centrarse en procurar saber, analizar y seleccionar conductas adecuadas para afrontar y poner fin a la situación del estrés, ¿no? Los efectos causados por el estrés son menores y no se mantienen en el tiempo. En caso de que de pronto surjan nuevas demandas o exigencias laborales, ya dispone de conocimientos y mecanismos para afrontarlos y sabrá cómo hacerle frente, ¿no? Y finalmente hay las personas negativas. Este individuo negativo niega la existencia del problema, no se preocupa por las demandas ni realiza ningún esfuerzo por afrontarlas, no favorece el desarrollo de las conductas competentes, no soluciona la situación del estrés y no sufre consecuencias negativas, pero es ineficiente en el trabajo. Por lo tanto, esta persona fácilmente va a perder su trabajo, ¿no? Recordemos también precisamente que a esto tenemos que agregarle el agotamiento laboral. El agotamiento laboral precisamente es un término que hace referencia a la vinculación del estrés laboral y la actividad precisamente que realiza, ¿no? En este sentido tenemos que observar también algunos criterios y conceptos que se manifiestan desde la perspectiva que usted lo tome, el agotamiento y la sensación de fracaso, ¿no? Es muy importante hacer una discriminación en este tema. ¿Por qué razón? Porque el trabajador bajo ningún motivo, por más sobrecarga que tenga, tiene que tender precisamente a desmotivarse, ¿no? Como les decía, es una, es una fase precisamente que tiene que desecharse para poder tratarlo de mejor manera a este enemigo silencioso que es el síndrome del burnout. Afecta principalmente y fundamentalmente a tres eh, elementos, ¿no? Usted va a tener un agotamiento emocional y físico, va a tener una baja productividad y va a haber un exceso de la despersonalización. Es decir, lo importante para usted serán los resultados, el, ¿qué sería? El tema del dinero que pueda ganar. Y por supuesto, hay que tener este cuidado. Mucha atención, ¿no? Mucha atención con esto porque por más exigencias que vengan del índole laboral, primero está el recurso humano, ¿no? Es muy importante. Muchos de los jefes, directores, patronos están demasiado enfocados precisamente en los resultados y ello afecta a los trabajadores, a los empleados,
porque digamos ustedes no siempre van a conducir un vehículo tipo taxi, no van a hacer su actividad autónoma, van a tal vez ingresar a una institución a conducir, ¿no? Con su licencia precisamente que lo avaliza, y muchos no se preocupan por el tema del patrimonio humano, les interesa más los resultados. Y si no tenemos una buena actitud para sobrellevarlo, he ahí el efecto mayor que puede producir este síndrome, ¿no? Y aquí nosotros hemos considerado también fase de desarrollo evolutivo de las dimensiones de este síndrome. Y en primer lugar se considera lo que es el entusiasmo y el apasionamiento del trabajador, ¿no? En este caso se tiene una percepción y unas expectativas del empleo que generalmente son idealistas y son irreales, ¿no? En una segunda fase, tenemos que el trabajador se desencanta y se da cuenta que la percepción y expectativas iniciales no se corresponden con la realidad o no se correspondían con la realidad. No se ven satisfechas las necesidades personales, profesionales y materiales, por lo que se da lugar a una pérdida del idealismo y entusiasmo del principio. Y finalmente tenemos una tercera etapa que es la frustración, en la que el trabajador se vuelve frustrado y desmotivado. No, en esta fase la persona empeora la realización de sus tareas en la empresa, y si esto se mantiene va a provocar un sentimiento de irritación y fracaso. El trabajador se muestra crítico y distanciado con su empresa, con su trabajo, con sus compañeros y superiores. Si, por ejemplo, se mantiene, aparecerá una última fase que no lo hemos considerado en este cuadro, en el cual precisamente la frustración se convierte en apatía y desesperación. A más del fracaso que siente, también hay una pérdida de autoestima y la confianza en sí mismo. Va a provocar alteraciones emocionales y físicas, ¿no? Esto ya no tiene más relación con lo laboral estrictamente, ¿no? La persona, la persona precisamente va a tener ya efectos sobre su comportamiento, ¿no? Y esto sería muy peligroso porque recordemos que no siempre va a haber relación con el trabajo. Lo que hay que cuidar siempre es la persona, el patrimonio humano. Y bueno, hay fuentes y desencadenantes de este conocido síndrome, ¿no? Y tenemos nosotros que hay un nivel de agotamiento profesional, y este está determinado por la percepción que tiene el trabajador, primero de las competencias profesionales, de los posibles estresores del ambiente que se maneja y que percibe en el lugar de trabajo, de las capacidades que disponga para afrontar la situación del estrés. Desde un punto de vista psicosocial, porque esto se maneja bastante desde esa óptica, el burnout es un riesgo crónico que depende del entorno laboral, como sería el clima del equipo, ¿no? Del entorno social, de las características del trabajador en sí. Por ello, para describir los desencadenantes y las fuentes del desgaste profesional, hay que tener presente también los aspectos demográficos y los rasgos de la personalidad. ¿Sí? Es muy importante este aspecto, ¿no? Y por ejemplo, nosotros hemos visto, y por eso hemos considerado la información más importante aquí en la lámina, y nos referimos al ambiente físico del trabajo y del contenido del lugar del trabajo. Bueno, ¿qué es esto, no? Las condiciones ambientales pueden afectar a la salud del empleado y provocar estados de desacuerdo e insatisfacción en su lugar de trabajo. Digamos, ruido, vibraciones, condiciones climatológicas, temperatura, iluminación, espacio, condiciones higiénicas, riesgos químicos, son precisamente factores que van a afectar negativamente al empleado y pueden suponer una fuente de estrés, ¿no? Sobre todo en el sector del transporte, que es lo que nos interesa, existen numerosas investigaciones donde se demuestra que el ruido es un estresor importante en los profesionales de volante, ¿no? En relación al contenido lugar de trabajo, la posibilidad de desarrollar las habilidades adquiridas, la variedad y la identidad de las tareas, los turnos,
una sobrecarga laboral, ¿sí? Pueden también suponer un elemento estresor para el trabajador. En este caso, según si la fuente o no tiene lugar, viene una afectación a la realización personal por parte de los sentimientos, ¿no? Una reducción de las conductas de despersonalización. Por ejemplo, la sobrecarga laboral y autoeficacia son predictores de burnout en profesionales de otras ramas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, otra de las causas, el desempeño de los roles, las relaciones interpersonales y el desarrollo de la carrera en sí. Por ejemplo, hablando de este tema, dice que si usted recibe información insuficiente sobre el rol a desempeñar, va a desencadenar una ambigüedad que le impide desarrollar sus tareas adecuadamente, ¿no? Por otro lado, un conflicto de roles va a generar una confrontación entre expectativas que son precisamente contradictorias y le impiden realizarse simultáneamente, ¿no? Todo esto influye de manera significativa con la despersonalización y el agotamiento emocional que ya lo dijimos anteriormente, ¿no? Otro de los factores que guardan relación con el desencadenante son las nuevas tecnologías y aspectos organizacionales. ¿Qué significa? Cuando se incorporan nuevas tecnologías en el lugar de trabajo, se generan obviamente cambios organizacionales que van a implicar la aparición de nuevos estresores. Todo es bueno, ¿no? La tecnología es muy buena, pero en este caso también tiene sus efectos negativos. Dependiendo de algunas variables, el grado de adaptación requerido, el ritmo de trabajo exigido, pueden verse afectados también aspectos cognitivos y emocionales del empleado. La implantación de las nuevas tecnologías puede precisamente generar actitudes de despersonalización, disminución de los sentimientos de realización personal e incrementar la sensación de cansancio emocional. Y por último, tenemos el desarrollo de la carrera que les había dicho. Esta es la promoción y el ascenso personal, el crecimiento y el desarrollo va a desencadenar precisamente el agotamiento profesional. Es decir, trabajar la misma jornada, el mismo tiempo, las mismas actividades, sin ninguna posibilidad de crecimiento personal, también genera pequeña frustración hacia el trabajador, ¿no? Pues es muy importante que usted siempre tenga y mantenga altas las expectativas de superarse. Y por supuesto, aquí ya tenemos precisamente algunas conductas que no está bajo nuestro cargo, pero si de pronto ustedes llegasen a ser empresarios, directores, jefes, en un rango superior, pues les podría ayudar sobremanera algunas técnicas para estrategias de prevención, ¿no? En el tema individual, es importante que se trabaje sobre el trabajador precisamente en el aumento y enriquecimiento de la vida extralaboral con el desarrollo de aficiones y hobbies, ¿no? Que se trate también técnicas de afrontamiento al estrés, que se revise lo que son técnicas de autocontrol, que se observe también las técnicas de habilidades sociales, que no se descuiden lo que son las técnicas para mejorar la autoestima. Y en el aspecto colectivo, también que se ponga mucha atención en las técnicas de formación continua que aumenten la capacidad profesional de los trabajadores, que se implanten estrategias para mejorar las relaciones sociales entre compañeros, superiores y subordinados, que haya rotación de puestos de trabajo, que haya alternancia de horas asistenciales con horarios de formación, y precisamente esto es lo que tienen que hacer, ¿no? Y también hay etapas para el entrenamiento para inmunizar este síndrome, ¿no? El manejo de la crisis, tenemos la solución del problema, tenemos el retorno a la vida ordinaria para finalizar, ¿no? En este caso. Y el tema que nosotros tenemos que tratar precisamente con un poquito de énfasis es precisamente el estrés en el transporte por carretera, ¿no? Nosotros anteriormente hemos visto que dada la carga de trabajo,
Justamente se han presentado riesgos en la seguridad y en la salud de los conductores profesionales, ¿no? Hay riesgos de toda índole, ¿no? Sobre todo los psicosociales, en los que están precisamente el estrés y el burnout. Tal y como nosotros hemos hecho una pequeña ampliación de estas técnicas y temáticas, precisamente hay algunos aspectos que desde la perspectiva de la técnica para tratar estos temas se lo hace. Por ejemplo, la primera nos dice desde fuera de la propia situación de la actividad de conducir. Bueno, en español, ¿qué significa esto? Por ejemplo, a consecuencia de los cambios de turno de un taxista, influencian en el entorno familiar y generan ansiedad en el trabajador. En el segundo caso, desde dentro de la misma situación de conducir. Un ejemplo serían, por ejemplo, las situaciones que puede encontrar un taxista en el tráfico, atascos, averías, etcétera. En este sentido, el conducir es una tarea estresante y que necesita de elevados niveles de atención y vigilancia para hacer frente a las demandas laborales, horarios, condiciones climatológicas, condiciones del tráfico, seguridad de los pasajeros, responsabilidad en caso de cometer un fallo o que se ocurra un accidente, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver. También hay como consecuencias, podemos hablar, y no está lejos, ¿no? Los trastornos cardiovasculares, gastrointestinales, neuropsíquicos y musculoesqueléticos. También tenemos consecuencias, las bajas por enfermedad de conductores de autobuses, de camiones, ¿no? Al mismo tiempo indica justamente el estrés, la fatiga, la somnolencia excesiva son predominantes en la posibilidad de sufrir accidentes de tráfico, sobre todo en las carreteras. Hay notables y notorias precisamente diferencias en el aspecto interindividual que influyen en la respuesta de alerta sobre la somnolencia y la tolerancia a la fatiga, determinando que la edad, por ejemplo, la capacidad para superar la somnolencia, la matutinidad, ¿no? O la vespertinidad, horas en que se elabora, ¿no? La dieta, el consumo de sustancias psicotrópicas, alcohol, drogas, medicamentos y los trastornos de sueño no bien tratados como el insomnio son factores que precisamente influyen en las diferencias interpersonales. En este sentido, nosotros precisamente tenemos que manifestarles a ustedes que de este tema hemos optado también por encontrar las estrategias para afrontarlo. Por ejemplo, ser consciente de las cargas de trabajo que se puede realizar sin sobreexigirse, ¿no? Pedir ayuda profesional, trabajar lo que es el tema de la autoperfección. Muchas ocasiones nos frustramos precisamente por eso. Hacer reuniones de trabajo periódicas con los pares nuestros para ver cómo ellos están afrontando esta situación, ¿no? Poner también límites a lo que son las exigencias que vienen de parte de los superiores, aunque esto por lo general desencadena en que somos despedidos de trabajo, ¿no? Seguir una alimentación equilibrada, realizar actividades de ocio, reducir, aunque también las otras razones de los accidentes lo pedía, reducir el consumo de alcohol y café, practicar ejercicio diariamente. Recordemos que la conducción por largas horas se convierte en una tarea sedentaria, dormir bien, renovar siempre las relaciones con los amigos y familiares que se han desatendido por sufrir de este síndrome. Nos alejamos de nuestros seres queridos por cumplir precisamente con las metas. Reforzar nuestra autoestima, ¿no? Reforcemos siempre nuestra autoestima y esto no solamente para el tema de la conducción, en tema en general. ¿Cómo controlamos nosotros la ansiedad o también conocida como neurosis cuando conducimos? Evitemos discusiones, alteraciones antes de conducir. No puede usted conducir alterado. Los episodios de angustia, de estrés y ansiedad son mejor controlados antes de conducir.
¿no? Jamás deje que la ansiedad los lleve a tomar decisiones descabelladas, apresuradas, inadecuadas. Siempre piense antes de conducir, porque la vida va a prevalecer sobre todo. Mantenga un control periódico, con el psicólogo. Recuerden que acudir a un psicólogo no es estar enfermo ni loco, mal de la cabeza, no. Perdamos ese miedo, ¿no? Porque tal vez sufrimos de ansiedad o se presentó algún problema mental, como les decía, ¿no? La sobrecarga de tareas personales, sociales, laborales, sentimentales, educativas, de toda índole, son las que desencadenan y llevan a esto, ¿no? Así que hay que tener muchísimo cuidado. Recuerde siempre acudir a un profesional por un problema de salud, no avergonzarse. Es normal ir a un psicólogo, es como ir a otro especialista médico, nada más, ¿no? Y por supuesto, ¿cómo sobrellevamos este tema del burnout? Nosotros precisamente tenemos que eh, quitar el miedo al conducir, ¿no? Recordemos que mente sana en cuerpo sano, hay que cambiar la percepción sobre la conducción, hay que trabajar en la confianza en usted, hay que empezar a conducir de a poco, recuerde la práctica lo hace o lo hará mejor conductor, haga algunos ejercicios mentales para superar los miedos y solamente conduzca. No se preocupe en otros temas que no guardan relación, que no tienen nada que ver con la conducción y verá que los resultados van a estar ahí a la vuelta